Parte de lo que voy a mostrar, especialmente al final de la conferencia, es derivado de un estudio clínico con un fortificador líquido. Ese estudio fue patrocinado por Mead Johnson y yo actué como consultor e investigador, director principal de la publicación. Sin lugar a dudas, la doctora Berset acaba de mencionar que debemos enfocarnos en maximizar los esfuerzos. Hay que maximizar la posibilidad de alimentar a nuestros bebés prematuros con leche materna, predominantemente leche de la misma madre. Los beneficios de la alimentación con leche materna son muchos. Tal vez los más importantes para nosotros son: se acorta el tiempo para llegar a una alimentación parenteral. La tolerabilidad mejora, pero también hay beneficios médicos importantes. Uno de los más consistentes demostrados a través del tiempo ha sido una reducción en la incidencia de enterocolitis necrotizante. Ustedes saben que gran parte de los bebés prematuros que no fallecen dentro de los primeros 7 a 10 días, en la etapa posterior de su estadía en la unidad, fallecen principalmente por una infección o por enterocolitis necrotizante. Por lo tanto, este es un aspecto digno de destacar. Además, hay efectos muy sabidos por ustedes a corto y a largo plazo. La Academia Americana de Pediatría ha recomendado que para los bebés de pretérmino, la alimentación principal debería ser la leche de su propia madre. Y en ausencia de esa, leche de donante pasteurizada. Sin embargo, con la importancia de tener un mejor entendimiento de que la alimentación nutricional puede tener el uso de leche de donantes. Las recomendaciones nutricionales para prematuros, vamos a revisar en parte algunas de ellas. Han sido analizadas en estudios que han sido bebés prematuros que están en una etapa ya de crecimiento y la mayoría que han tenido un patrón de crecimiento relativamente normal inútero. Sin embargo, gran parte de estas recomendaciones, en las cuales habíamos usado hasta hace pocos años, no evaluaban el hecho de que hay una pérdida, especialmente proteica, bastante importante en el periodo de transición, desde el momento del nacimiento hasta el momento en que la nutrición realmente ha mejorado. No contemplaban la utilización de suplemento nutricional mayor para lograr que la velocidad de crecimiento de aquellos bebés prematuros pudiera acelerarse, de manera que ellos exhibieran lo que se llama catch-up growth. Es decir, hasta recientemente estamos usando recomendaciones que tal vez no calzaban a gran parte de nuestros pacientes prematuros. Y por la última década o 15 años, existe el capítulo del prematuro de extremo bajo peso de nacimiento. Los que ya sobreviven en porcentajes muy importantes y los cuales nos han presentado desafíos nutricionales mucho mayores. Estos pacientes, tanto los pretérmino como los de extremo pretérmino, requieren, en resumen, varios aspectos, varios metabolitos o suplementos nutricionales que son muy distintos a los que requiere un bebé de término. Está bien establecido que tienen un requerimiento mayor de proteínas y calorías, es decir, energía. Y además, por su fase de crecimiento, especialmente de mineralización ósea, requerimientos mayores de calcio y fósforo. Sin embargo, actualmente, el dar leche no fortificada, leche humana no fortificada, va a derivar, especialmente en los más pequeños, en un cuarto, un tercio de esos requerimientos. Más aún, si bien la leche materna puede que contenga menos calcio y fósforo, en comparación, por ejemplo, con una fórmula de término,
el bebé de término logra satisfacer la necesidad por una ingesta mayor. En nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos neonatal, nosotros controlamos la ingesta y frecuentemente la mantenemos restringida, producto de otras patologías médicas concurrentes. Por ejemplo, si hay riesgo de un ductus arterioso o displasia broncopulmonar, es muy frecuente que limitemos la ingesta total a menos de 140 o 150 mililitros por kilo. Si ustedes ven en la pantalla todo lo que requiere el recién nacido de pretérmino, a diferencia del recién nacido de término, es precisamente lo que está limitado en la leche humana de pretérmino. Si bien esto puede tener en forma transitoria un poco más de contenido proteico, este decae también a medida de que aumenta la edad de lactancia y tiene una menor cantidad en relación a los requerimientos aumentados del recién nacido de pretérmino, tanto de calcio como fósforo y vitamina D. Además, está demostrado claramente en la literatura que el crecimiento de recién nacidos de pretérmino que han sido alimentados con leche no fortificada no es ideal. Como pueden ver en pantalla, también lo otro que es importante es que cuando se decide que es necesario fortificar, uno comienza a fortificar con lo que presume que es el contenido de leche materna. Sin embargo, muchas veces se olvida que a medida que aumenta las semanas después del parto, la cantidad de proteína en la leche de esa madre empieza a disminuir en forma progresiva. Es decir, calculamos de alguna forma haciendo una inferencia de qué punto inicial tenemos. Tratemos de adecuar la fortificación a eso y olvidamos que no solo ya el bebé de pretérmino tiene un déficit proteico importante, sino que mantenemos una ingesta menor a través del tiempo por esta caída en el contenido proteico de la leche. En la actualidad se han reformado los requerimientos de proteína, especialmente para recién nacidos de pretérmino. Lo que ha recomendado la Academia Americana de Pediatría, que es más de ese límite que usábamos hace pocos años, de más o menos 3.5 gramos por kilo por día. Este ha sido aumentado y, de hecho, los grupos que dan estas recomendaciones en Europa han ido un poco más allá. Lo han diferenciado y la recomendación es aún mayor, especialmente para aquellos niños de extremo bajo peso al nacimiento, en el cual la ingesta puede ser recomendada de hasta 4.5 gramos por kilo por día. Si ustedes piensan que ese es el gol al que queremos llegar, que es lo que se hace en la actualidad, no cabe la menor duda de que estamos muy por debajo de eso. En primer lugar, frecuentemente ni siquiera alcanzamos ese nivel cuando estamos administrando proteína por día, parenteral. En segundo lugar, aún con la actual presencia de fortificadores para la leche humana, producto del contenido adicional de proteína del fortificador, y el hecho de que a través del tiempo la cantidad de proteína en la leche de la madre decae, también llegamos a una ingesta total insuficiente. La doctora Berset ya mencionó la razón importante de, a medida que damos más proteína, no debemos olvidarnos de que existe un balance muy importante entre proteína y energía. Si no hay suficiente energía, la proteína va a ser utilizada para generar energía. Si damos suficiente proteína, pero no estamos dando suficiente energía, parte de esto puede ser convertido en ácidos grasos. A la larga va a aumentar el riesgo de otras complicaciones. Es algo que debemos tener en cuenta a medida que aumenta la ingesta de proteínas, reflexionar cuál es la ingesta de energía.
Ustedes ya han visto esto. A menor edad gestacional y peso, el requerimiento no solo de energía, sino también de proteína es mayor. Y es por eso que es importante tener en cuenta qué ganancia por kilo por día existe, qué balance están administrando, tanto de energía como de proteína. En la actualidad, por ejemplo, si tomamos a un bebé que tiene un peso de 1000 gramos o menos, el gol al que debemos llegar es al menos de 3.8 a 4.5 gramos por kilo por día de proteína, con una relación proteína-energía entre 3 a 3.3. Dos de los fortificadores hasta recientemente disponibles en el mercado, de venta en Estados Unidos, en Europa y otros, pero son muy distintos de los datos del ejemplo en pantalla. Si ustedes dan la máxima cantidad de fortificación recomendada, es decir, 4 paquetes de fortificador en polvo por 100 mililitros de leche humana, uno alcanza a llegar a un nivel de ingesta proteica de más o menos 3.5 gramos por kilo. Y eso es asumiendo que sabemos el contenido de proteína de esa leche humana que estamos fortificando, lo cual ustedes saben que varía mucho. Si están usando leche de donante, ese contenido va a ser aún menor. Depende de la edad de lactancia, porque ya han visto datos que sugiere que la cantidad de proteína disminuye a través del tiempo. Es decir, para ese tipo de paciente, para llegar a dar lo recomendado actualmente, 3.8 gramos por kilo por día o más, la ingesta debería subir en términos de líquido total a más o menos 170 mililitros por kilo por día o más. Para resumir lo que rápidamente hemos revisado, está bastante claro que el recién nacido de pretérmino tiene requerimientos nutricionales únicos, muy peculiares y como la audiencia ya ha manifestado, esto depende mucho del grado de prematurez, inmadurez y del peso que tengan en el momento de nacer. Estos recién nacidos están a un riesgo alto de manifestar técnicamente deficiencias nutricionales, especialmente las más estudiadas. Las más conocidas son aquellas con la necesidad de proteína, calcio, fósforo y vitamina D. La recomendación actual es tratar de alimentar al bebé pretérmino con leche de su madre o leche de donante pasteurizada y adecuadamente procesada. Sin embargo, para lograr una nutrición adecuada en estos pacientes, va a ser necesario fortificar la leche de manera tal que podamos llegar a esa ingesta de energía y proteína y otros factores que logren proveer una nutrición adecuada. Nuevamente, ¿cuál es la evidencia actual de que debería fortificarse la leche humana en la nutrición de recién nacidos de pretérmino? Cuando uno analiza este tipo de literatura, existe un sinnúmero de desafíos en los cuales la mejor forma, no solo de estudiar esto, sino a qué conclusiones podemos llegar, en base a la literatura publicada. En primer lugar, son muy pocos los estudios en los cuales se ha analizado a través del tiempo cuál es la composición, especialmente proteica de la leche fortificada, utilizada en estos estudios, y la variabilidad es enorme. La variabilidad ocurre en una madre específica, de la mañana a la noche y de día a día. Además, está bien demostrado, sin embargo, no se ha cuantificado bien. En algunos de los estudios lo pueden notar. El contenido de proteína de leche de donante es aún menor. Sin embargo, estereotípicamente, se ha agregado un fortificador, asumiendo un nivel de proteína el cual nunca estuvo presente. Hace varios años ya,
Por lo menos en Estados Unidos, no están usándose algunos de los fortificadores que vienen en fórmula líquida. Pero en el fondo, implicaban una distribución 1 a 1 con leche humana, porque si bien fortificaba y lograba ese concepto, diluía enormemente todos los otros factores benéficos dentro de la leche humana. Por lo tanto, en la actualidad, la forma de fortificar la leche humana era agregar el fortificador, el cual hasta recientemente venía en polvo. Ocasionalmente, algunas personas, tanto en nutrición de recién nacidos, agregaban fórmula y mezclando la fórmula con la leche materna, buscando nuevamente adecuar la ingesta proteica de estos minerales a un nivel un poco más alto. Sin embargo, ustedes saben que la FDA y otras instituciones, basado en casos y epidemias pequeñas de infecciones, sobre todo por el grupo de bacterias Cronobacter, han recomendado el no utilizar formulación en polvo en unidades de cuidados intensivos neonatales, por el alto riesgo que tienen estos pacientes en términos de inmunocompromiso. Cuando uno agrega fortificación, ya sea cualquier producto o fórmula, indudablemente estamos cambiando la composición de esa leche, y la composición va a cambiar en términos de osmolaridad. Si ustedes piensan en cómo se hace esta fortificación, la variabilidad puede ser enorme. Tenemos una unidad de 45 cupos. Estamos tratando de cambiar de manera tal que la fortificación no sea hecha en el cuarto del paciente por la enfermera directa, por la gran variabilidad. Si lo que queremos es tener una persona entrenada, especializada, que mezcle todo de forma muy consistente, no olvidemos que hay desafíos en términos de fortificar y dar una solución nutricional más concentrada a aquellos pacientes que tienen por su inmadurez no solo una menor motilidad, a veces un movimiento gástrico que dura más, que demora mucho más, sino también puede tener problemas de absorción. ¿Por qué es importante que no suceda esto? Porque muchos de estos detalles no han sido contemplados cuando se han hecho algunas de estas investigaciones clínicas. Revisemos algunas de ellas. Existe tecnología la cual no está aprobada por la FDA. Próximamente, yo creo que cada uno de nosotros que practicamos en Estados Unidos, hemos dicho que la FDA no aprueba estos procesos. El resto del mundo está usándolo para beneficio de sus recién nacidos. Existe la posibilidad de usar analizadores de leche, de poner una cantidad relativamente pequeña, más o menos 1 mililitro, y uno logra obtener como resultado que esa muestra de leche en cuanto a carbohidratos, grasa y proteína exista a veces. Es proteína realmente utilizable y otras veces proteína con nitrógeno ureico. Existen esos dos tipos de medición. No obstante, hay que entender lo que uno está administrando y evitar asumir que la leche materna tiene el contenido proteico estándar y que éste se mantiene en el día a día. En un estudio in vitro, unos investigadores tomaron leche materna y agregaron 2 tipos de fortificadores en polvo, que tienen un distinto grado, muy ligero, de cantidad de proteína que fortifican la leche. Decidieron medir si ellos llegaban a la cantidad que esperaban tener. Ustedes ven que un fortificador para el grupo A, este es un estudio europeo, el grupo B otro fortificador, el contenido de proteína inicialmente, en gran parte de las muestras, bajó el 9.6. Después de fortificación, este número debería haber llegado, por lo menos, a 2.5 gramos por decilitro.
Ustedes ven que con este fortificador no llegaron. Con este tampoco, pero con este estuvieron un poco más cerca, y en la gran mayoría de las leches fortificadas, de manera estándar, si se les hubiera dado al recién nacido de pretérmino, en la gran mayoría de ellos, no se habría logrado el goal, la meta de dar por lo menos 3.5 gramos de kilocalorías por día de pretérmino. Como ustedes pueden ver en la parte derecha de la pantalla, que realmente aumenta la osmoralidad de la leche una vez que ha sido fortificada. Estos cambios son extremadamente variables. Datos más recientes, estos son datos facilitados por un doctor, que tiene una persona que trabaja con él. Ellos, con el afán de tratar de individualizar la cantidad de proteína y la nutrición a cada paciente, miden lo que hay en la leche antes y después de fortificar. Estos datos, de la forma en que están presentados, son lo siguiente. La barra en rojo es leche no fortificada. Este es el contenido de proteínas. Y las dos barras siguientes muestran la fortificación a 24 y 27 kilocalorías. El goal, en teoría, es que uno llegaría con la fortificación a 24 kilocalorías a 2.5 gramos por decilitro. Y ustedes ven que fortificando la leche aún más allá de lo recomendado, no se llega a esto más aún a través del tiempo. El contenido proteico cambia en la leche como esperábamos y a pesar de la fortificación no llegamos a ello. Lo mismo sucede para el contenido energético, es decir, si ustedes fortifican la leche y creen que están dando, en vez de 24 kilocalorías por onza, raramente se logra. Incluso si uno agrega más fortificación, igual la cantidad de energía está muy por abajo. En el fondo, lo que les quiero decir es que hemos estado nutriendo a nuestros pacientes y les hemos dado consistentemente menos energía y menos proteína de lo que creemos que les estamos dando. ¿Cómo interpretamos la literatura en estos pacientes? La literatura tiene muchas limitaciones y muchos son estudios observacionales y no muchos de estos estudios han sido de un número de pacientes suficientemente para obtener conclusiones valederas. Además, muchos de los estudios han sido relativamente rígidos en su estructura, lo cual limita la habilidad de ser. Uno de los principales problemas o consideraciones de complicaciones es el riesgo de infección por intercolitis, y gran parte de los estudios no han tenido la cantidad, es decir, el poder suficiente para concluir fehacientemente si el ritmo aumenta o no. El goal de nutrición es no solo mejorar el estado nutricional a corto plazo, sino a largo plazo. Gran parte de los estudios lo ha enfocado. Otra indicación es que si bien ustedes pueden referir una compañía que les da un fortificador contra otro, por lo menos yo he trabajado con muchos a través de los años, tenemos datos en los cuales podemos decir que en estudios bien conducidos, anualizado, cómo funciona este sulfactante de peso de este tipo de pacientes. Desafortunadamente, no tenemos suficientes estudios en los que hemos comparado los fortificadores comerciales para ver cuál es el mejor. Algunos de estos estudios han sido relativamente pequeños. Creo que la mejor forma de analizarlos es en forma de metaanálisis. La pregunta es: ¿suplementar proteínas solamente en la leche materna promueve el crecimiento en bebés de pretérmino? Ustedes ven el número de estudios, el número de pacientes, y ven que son realmente pequeños. El fortificar con proteína de un crecimiento promedio de 3.6 gramos por kilo por día más, esto es significativo. Un poco más de crecimiento lineal de 0.28, un poquito más de circunferencia craneana, no parece cambiar la cantidad de albúmina. Saben que fortificar la leche materna Comfort tiene más allá que solo proteína. Aquí tenemos un poco más de estudios.
otro estudio para la pregunta de que si mejora la ganancia de peso, 450 pacientes y mejora la ganancia de peso en promedio por 2.3 gramos por kilo por día. Mejora por paciente la ganancia de crecimiento como aumento de talla. También mejora la ganancia de circunferencia craneana. Solo un estudio ha reportado 295 pacientes donde sí hubo una tendencia significativa. Hay una sugerencia con respecto a la tolerancia. Puede haber más intolerancia, pero esto no ha sido estadísticamente significativo. Además, la incidencia de enterocolitis no ha sido demostrada que aumenta con el fortificador de leche. El concepto de fortificación de leche ha sido bastante aceptado. El concepto de cómo y cuándo debemos hacerlo varía mucho más. En una encuesta muy reciente, en la cual neonatólogos de unidades en Escandinavia, Australia y el Reino Unido, se documentó cuándo empiezan la alimentación, cómo empiezan la alimentación y cómo empieza la fortificación. Y los datos los vemos. Cada columna es un grupo de unidad de un país respectivo. Hay quienes empiezan en bebés muy pequeños, alimentación el primer día, es la minoría. La mayoría trata de iniciar la alimentación más allá del primer día. ¿Qué pasa en bebés que tienen una edad gestacional mayor? La tendencia es a tratar de aumentar e iniciar la alimentación en el primer día. ¿Qué hay con respecto a que si se usa fortificación en forma rutinaria o selectiva? Ustedes ven que la variabilidad entre los distintos países o regiones es muy extrema. Más aún existe bastante variabilidad en el concepto de si uno debería empezar con un poco de fortificación o simplemente agregar la fortificación total. Si bien la sugerencia es no esperar a que se llegue a la ingesta total, la mayoría de los pacientes en la encuesta recibían fortificación inicialmente cuando estaban cercanos a un volumen total de ingesta. Si ustedes piensan todo lo que demoran en una unidad de alimentación total, cada día que pasa, ya la doctora Berset nos mostró la pérdida de proteínas que ocurre. Entre los fortificadores disponibles comercialmente en Estados Unidos, hay pocas diferencias entre ellos en forma absoluta. Existe un nuevo fortificador derivado de la leche humana, es decir, la leche humana se pasteuriza y concentra en su fortificador. Les voy a mostrar datos de esto en un momento. ¿Agregar más proteína a leche fortificada ayuda? En un estudio reciente en el cual bebés bastante inmaduros, 27 semanas, peso 1000 gramos, recibían la fortificación habitual, 1 gramo adicional o 2 mililitros o 1.4 kilocalorías, es decir, una fortificación mayor. Todos estos pacientes habían recibido leche fortificada y los que recibieron más proteína tenían un peso mayor cuando se terminaba el estudio. Es decir, había un beneficio cuando menos en peso. ¿Existe una forma de fortificar dando solamente un vial que contiene solo proteína? En primer lugar, no hay un estudio que haya sido realizado para demostrar su eficacia. Además, no agrega calcio, fósforo, sodio, vitamina D, ácidos grasos de cadena larga, etc. Este es el fortificador derivado de la leche humana que se pasteuriza y se puede administrar. En teoría, logra aumentar la cantidad de proteína si el bebé ingiere 150 mililitros por kilo por día. Ha habido un estudio de este comparativo publicado en el cual a 2 grupos se les dio leche humana más fortificación con este producto derivado de leche humana, en 2 niveles distintos. Cuando el bebé tenía una ingesta de 40 mililitros por kilo por día o 100 mililitros por kilo por día. Hubo un tercer grupo en el cual se le daba leche de mamá, y si no había suficiente, se subalimentaba con fórmula artificial, y además se les daba uno de los fortificadores comercialmente disponibles.
En este estudio fue un estudio multicéntrico diseñado para evaluar cuántos días de alimentación parenteral tenían los recién nacidos en los distintos grupos como factor principal. Y además evaluó otros parámetros tanto nutricionales como complicaciones. No hubo ninguna diferencia en términos de días en alimentación parenteral. Ni hubo ninguna diferencia desde el punto de vista nutricional, comparando qué sucedía con el fortificador de leche humana, agregando los 40 o 100 mililitros por kilo, versus el grupo de leche humana, fortificado con un fortificador común. Tampoco hubo una diferencia en sepsis de desarrollo, tardío o enterocolitis necrotizante, donde se veía el grupo a tratar. Estos factores sugirieron que la cantidad de colitis necrotizante, si combinaban los dos grupos de leche humana fortificada con leche humana versus el grupo que recibió leche humana, más la fórmula, más fortificador, esta es una indicación que no ha sido generalmente aceptada, porque en la cantidad de enterocolitis necrotizante 16% del grupo es algo que la gran mayoría de nosotros no vemos desde hace mucho tiempo. La diferencia está presente. Es decir, existe alguna sugerencia en base a este grupo de estudio, que tal vez hay una ventaja que está muy lejos de ser la evidencia definitiva. Finalmente, y antes de que la gente de Mead Johnson me empiece a tirar tomates o algo, yo participé en la formulación bioquímica, pero existía la necesidad de tener un fortificador que fuera más fácil de utilizar, que agregara más proteína y otros componentes y además agregara ácidos grasos de cadena larga para nutrir mejor a nuestros recién nacidos de pretérmino. Estas son las razones por las cuales Mead Johnson decidió utilizar este nuevo fortificador líquido. Estos permitirían mejorar el estado nutricional de los pacientes. Crearon el nuevo fortificador líquido acidificado, que permite mantener libre de bacterias una serie de componentes activos de este fortificador. Pero para demostrar si funciona o no, había que realizar un estudio controlado randomizado. El outcome principal debía ser la velocidad de ganancia de peso a través del tiempo durante 28 días. Este fue un estudio randomizado, ciego, triple. Es decir, primero todos los fortificadores venían etiquetados de manera distinta. Ni la gente que le echaba el fortificador, ni los neonatólogos que fortificaban la leche, ni los pacientes sabían qué estaban recibiendo. Un estudio multicéntrico de recién nacidos de menos de 1.250 gramos y menos de media semana de edad gestacional, que fuera a ser alimentado con leche materna, que hubiera alcanzado una cantidad de ingesta mínima de 80,5 kilocalorías por día. Estos grupos todos fueron fortificados. Es decir, se está hablando de fortificador habitual en polvo de Mead Johnson versus el nuevo fortificador. La gran diferencia entre estos dos fortificadores, aparte de que uno es polvo y otro es líquido, básicamente la cantidad de proteína es mayor. No agrega una cantidad adicional de energía, pero sí agrega ácido araquidónico y ácido docosahexaenoico, que son ácidos grasos esenciales. Estos fueron 14 centros que reclutaron 150 niños. De esos niños, completaron los 150 pacientes que fueron enrolados. 146 realizaron el estudio y un poco más de 100 completaron el estudio. Ustedes tienen la característica de los recién nacidos. Bebés bastante inmaduros de peso de alrededor de 1,000 gramos en edad gestacional de 27 semanas al nacer. Más o menos a las 2.5 semanas después del nacimiento, porque debían estar en la cantidad de alimentación específica y no hubo ninguna diferencia, y también entender que más o menos el 50% de ellos tenían extremo bajo peso al nacimiento.
Esto se vio en la salida principal, que es peso, la ganancia de peso a través del tiempo. El análisis está presentado de dos formas. En cada uno de estos resultados, al lado izquierdo, está lo que se llama análisis primario. Este estudio ha manejado los datos con intención de tratamiento. Todo paciente randomizado están ingresados en otro lado. En la parte derecha de cada una de estas salidas está el análisis de eficacia, es decir, de aquellos randomizados quienes realmente recibieron la intervención por el periodo indicado, que es el que debía durar de 28 días. No hubo una diferencia, una tendencia muy clara en la ganancia de peso por kilogramo por día. Sin embargo, hubo una clara diferencia en la ganancia de talla favoreciendo el fortificador líquido. Esto fue claramente demostrado tanto en el análisis primario como en el análisis de eficacia. Y es importante destacarlo porque cuando uno solo mide el peso, no está midiendo componentes corporales, y ese peso puede ser agua, puede ser grasa o una combinación. El crecimiento en talla, y esto fue hecho de una forma muy cuidadosa, implica crecimiento de tejido. Cuando se vio qué peso tuvieron al final del estudio, hubo una clara diferencia a los 28 días, favoreciendo al fortificador líquido tanto en peso, es decir, el peso que tenían al final del estudio, la talla, con una tendencia importante en circunferencia craneana. En el análisis de eficacia, es decir, de aquellos 150 recién nacidos reclutados, aquellos 100, una fracción que realmente recibieron la intervención durante 4 semanas, claramente la diferencia favoreciendo fortificador líquido, tanto en peso final, estatura, talla y circunferencia craneana. No hubo una gran diferencia en términos de algunos parámetros metabólicos observados. Inicialmente, a los 14 días, el grupo que recibió el fortificador líquido con mayor proteína tenía una prealbúmina mayor a los 14-28 días. A los 14 días, una albúmina ligeramente mayor, pero no así a los 28 días. Y un ligero aumento en el nitrógeno ureico, tanto a los 14 como a los 28 días. No olviden que la forma barata de monitorizar la ingesta de proteínas que hacemos frecuentemente es medir el nitrógeno ureico. Cuando está bajo de 6, 8 o 10, no se está dando suficiente proteína, asumiendo que la función renal es suficiente. Si se está sobre ese valor, hay mucha variabilidad. Algunos dicen 15 o 20. Tal vez tenemos que preocuparnos en si estamos dando demasiada proteína. Ustedes ven que la media de esto no alcanzó sus niveles y de hecho, a pesar de dar más proteína, estos niveles sugieren que algunos necesitaban aún más proteína. No hubo diferencia en creatinina, hubo una ligera diferencia, sin embargo, hasta este momento es significativa en la cantidad de bicarbonato, ni en pH, pero ninguno de estos pacientes recibió tratamiento médico para acidosis interpretada por los laboratorios que estaban tratando a estos recién nacidos. No hubo diferencias a través del tiempo en el calcio, fósforo o fosfatasas alcalinas. Y no hubo diferencia en términos de la tolerancia, es decir, proporcionalmente a través del tiempo, en qué momento se llegaba al total de ingesta, comparando el grupo con fortificador en polvo y el grupo con fortificador líquido. Tampoco hubo diferencia en cuanto a los efectos adversos, tanto en sepsis en pacientes de menos de 1000 gramos o enterocolitis necrotizante. Es importante destacar, sin embargo, que en un estudio de estos 150 pacientes,
en centros que tienen una incidencia habitual de enterocolitis necrotizante, vale decir, alrededor del 5%, se necesitaría un estudio de 4 veces el tamaño de este para aseverar que hay o no hay diferencia en la enterocolitis. Es importante mencionar nuevamente que este es un fortificador líquido con mayor contenido de proteína, que está acidificado como una de las formas de minimizar la posibilidad. Se ha mencionado que la cantidad de ácido puede ser importante cuando uno está administrando a un recién nacido de pretérmino. Sin lugar a dudas, el recién nacido de pretérmino puede acidificar el contenido gástrico. Esta es una barrera importante de defensa en cuanto a uno suprime esa acidificación. El riesgo de sepsis y enterocolitis puede ser mayor. Además, inicia el proceso de digestión. Esta nueva formulación tiene un pH estable de 4.3, pero cuando se mezcla con leche materna para ser dado al bebé, llega más o menos a 4.7. ¿Cuál es el pH de otros productos usados frecuentemente en la unidad de recién nacidos? Como pueden ver en la tabla, si ustedes dan Nutramigena a estos recién nacidos, cuenta con un pH idéntico. Pregestimil, un pH mayor, la leche humana con el fortificador en polvo que se ha utilizado anteriormente, tiene un pH mayor. Sida Alimentum, que es una fórmula parcialmente hidrolizada, y tiene un pH de 5.5 que va entre leche humana y el fortificador líquido de Mead Johnson. También se cuantificó cuidadosamente el grado de tolerancia comparando los fortificadores y no se observó una diferencia importante. Es probable que si ustedes comparan no fortificar contra fortificación, se puede dar una diferencia. De hecho, como clínico, en algunos pacientes se ve. Sin embargo, hay que tener cuidado de dónde viene la evidencia para sugerir que uno u otro producto causa aumento o no causa aumentos o alteraciones en la tolerancia en este estudio. Estas fueron las causas cuidadosamente observadas y no hubo diferencia. El estudio es un estudio ciego, es decir, las personas que indicábamos la fortificación, las personas que administraban la leche fortificada, no sabían cuál era la marca, y es la mejor forma de ver realmente si hay diferencias o no. En este estudio no hubo diferencias de intolerancia. Además, el estudio solo incorporó ver la adición de 4 varas de la fortificación a la leche materna. No se estudiaron niveles adicionales de fortificación. Una palabra de cautela es que para algunos pacientes reflejan el grado de proteína. Si no fortificarla más, llegaría a ser excesiva. El estudio involucró pacientes de 1 mes y semanas de edad gestacional, y no se estudió a pacientes de 33, 34, 35 semanas de edad gestacional. En resumen, la leche humana es la mejor forma de alimentación para el bebé prematuro, siempre que ésta sea fortificada de manera adecuada para ese recién nacido. Tenemos la posibilidad de dar una cantidad mayor de proteína que es indispensable para aquel recién nacido de pretérmino más pequeño. Esta nueva formulación nos permite llegar a ese gol. Permite agregar una cantidad adicional de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Esos datos todavía están siendo analizados.
Todos esos fortificadores, excepto el derivado de leche humana, no contiene ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Sin embargo, todavía no sabemos si el fortificador líquido aporta una cantidad adicional de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Va a lograr mover alguno de esos parámetros. Eso probablemente lo vamos a saber en un futuro cercano. Quería agradecerles a ustedes la paciencia, gran parte de la expectativa de venir a no solo escuchar a personas hablar de temas muy importantes, sino saber y entrar más en detalle de estas nuevas posibilidades de fortificación de leche humana. Esto nos abre un concepto y es que podamos mejorar la fortificación en el futuro. La nutrición la vamos a adecuar a cada paciente. Y vamos a poder medir de mejor forma el crecimiento de esos bebés, tratando de alcanzar la meta de no solo nutrir a estos bebés de forma adecuada, sino mejorar su pronóstico a largo plazo. Muchas gracias.